Una vez más, los valiosos investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos deslumbran y aportan a la ciencia con sus estudios. En esta oportunidad, un equipo de investigadores del Museo de Historia Natural de nuestra universidad descubrió una posible nueva especie de pez. Se trataría del denominado pez ciego, del género Trichomicterus, que pertenece a la familia de los bagres, hallada en Cueva Milagrosa, ubicada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul. El biólogo Max Hidalgo, investigador del Museo de Historia Natural de San Marcos y miembro del equipo que realizó el hallazgo, nos comenta acerca de este gran descubrimiento que tuvo un buen desenlace luego de recibir una fotografía que daba cuenta de un extraño pez, enviado por personas de Cordillera Azul. Todo empezó hace como un año, que nos llegó una información de personas que viven cerca del Parque Nacional Cordillera Azul, en la zona de Tocache, y nos enviaron unas fotografías de unos peces en unas cuevas. Sabíamos que era algo interesante, entonces recién a final de julio pudimos ir, quienes habla, ¿no? Y con la directora institucional de CIMA, que es la bióloga Tatiana Pequeño, también sanmarquina, y coordinamos con personal de CIMA, ¿no? Estuvo específicamente la técnico Consuelo Augusto, y pudimos ir también nos acompañó esa vez una persona del gobierno regional de Tocache, porque ellos están impulsando muchos temas de turismo y ecoturismo, ¿no? Entonces hemos llegado hasta el fondo del señor Amancio Ñahuicopa, a una caminata, y de ahí hasta entrar dentro de esta cueva milagrosa que le llaman, ¿no? Y dónde estaban estos peces, ¿no? Para ponerle un poco más de contexto y de drama, en realidad cuando llegamos al fondo del señor Amancio, él nos recibió muy amable, pero estaba muy triste porque él cultiva café al costado y por muchos años estos peces estaban ahí, dentro de estas cuevas. Y justo este año se había secado la poza donde estaban estos peces. Entonces él estaba triste por eso, ¿no? Porque él pensaba que tal vez ya no había más de estos peces. Así es que entramos y verificamos que realmente estaba el seco dentro de esta cueva, el cauce, y bueno, yo le expliqué que es muy probable que los peces hubieran, en su forma de buscar por supervivir, hubieran seguido buscando el agua. Entonces, como son cuevas que están dentro de la montaña, es muy probable que estuvieran en otras galerías, ¿no? Entonces yo le dije eso al señor Amancio, le dije es probable que estén más adentro. Entonces nosotros, como pensábamos llevarnos unos ejemplares para poder estudiarlos mejor, le dejamos unos frascos, ¿no? con alcohol, si es que en algún momento tal vez los veían otra vez. Y de hecho, él con sus hijos, porque él vive ahí con sus hijos, ellos a las horas volvieron a entrar más adentro, dentro de la cueva, y lograron capturar unos especímenes, ¿no? En total, 5 ejemplares de esta posible nueva especie fueron trasladados hacia el Departamento Sanmarquino de Ictiología para su estudio, donde un equipo de especialistas trabaja para que esta investigación sea catalogada como un descubrimiento. Acá en el Departamento de Ictiología, uno de los componentes fuertes en cuanto a línea de investigación es la taxonomía. Y nosotros contamos con un miembro del departamento que es el especialista en este género de bagres, que el género es Trichomicterus. Su nombre es Roberto Quispe Chuquiguamaní, que actualmente él está en campo, ¿no? Haciendo colectas en otros proyectos. Y con él hicimos un análisis preliminar de los especímenes y estamos bastante cercanos de que seguro va a ser una especie no clasificada. Y entonces el proceso analítico implica tener que revisar, por ejemplo, huesos, tener que revisar estructuras internas, hacer varias medidas del pez, observarlo externamente en varios caracteres, barbos y otras estructuras más que tienen. Y a partir de ahí se toman una serie de datos, ¿no? Y ese es el proceso de levantamiento de información. Ya hemos pasado a una técnica que se llama diafanización, que consiste en aclarar los tejidos musculares del pez y teñir los huesos para poder comparar los huesos de esta especie que pensamos que es nueva con los huesos de sus parientes.
¿no? Entonces, a partir de esa comparación y de los análisis que vayamos a hacer, ya tendremos mayor certeza de que es nuevo. Y ahí, a partir de eso, viene este proceso que le digo de someter, de escribir, hacer el artículo y someterlo a una revista científica, ¿no? Entre las características que posee esta nueva especie se puede señalar, además de un cuerpo sin escamas, espinas en la cabeza, que es común en la familia a la que pertenece este bagre. Otras curiosas peculiaridades como la carencia de pigmentación. Este bagre pertenece al orden Siluriformes, a la familia Trichomicteridae, y nosotros tentativamente le estamos asignando el género Trichomicterus. Con Roberto, con el que estamos viendo ese tema de manera específica, ¿no? Hay algunos caracteres que podrían también emparentarlo con otro género dentro de la familia, que es Ituglanis, pero ya a partir de los análisis osteológicos vamos a tener una mayor certeza, ¿no? Es un pez ciego porque en general ya, bueno, los adultos, que son los ejemplares, tenemos ejemplares en promedio de 5 centímetros, los más grandes son de 8 centímetros, ya los más grandes no presentan ojos, o sea, mejor dicho, estos se reducen totalmente, ¿no? Y entonces, si uno los ve rápidamente, uno va, por lo general los ojos de los peces se notan, se observan. Entonces, claro, en un ambiente que sin luz, es evidente que eso es una estructura que no se necesita y entonces requieren de otras estructuras para poder percibir el medio, entonces ellos tienen unos barbos, unos bigotes, un poco más alargados que sus parientes que viven en ríos, digamos, al aire libre, y que le permiten pues tener sensibilidad química, ¿no? Que es probablemente lo que alguien utilizaría o un organismo utilizaría en condiciones de este tipo, ¿no? Son peces pequeños, tienen el cuerpo sin escamas, es normal en esta familia, y una de las características adicionales de Trichomicterus es que presentan en la cabeza, presentan unas espinas, ¿no? en el opérculo, esta estructura, ¿no? Que le da justamente el nombre a la familia. Trico, que viene a ser como que pelo, son como si fueran pequeñas espinitas, como si fueran las uñas de un gato, ¿no? Y son bien numerosas que están en su cabeza. Entonces eso es una característica también de estas especies, ¿no? El trabajo de investigación lleva todo un proceso para su profundo análisis. El profesor Max Hidalgo nos cuenta acerca de la duración de este estudio. Nosotros hemos estimado, bueno, conservativamente, de que este proceso debería durar aproximadamente unos 12 o 13 meses, ¿no? Usualmente el análisis de material, por ejemplo, de los huesos, implica comparación con ejemplares. Algunos tenemos aquí, pero a veces hay que comparar con los ejemplares tipos, y muchas veces el ejemplar tipo está en otros museos, ¿no? De historia natural similares a ¿no? Entonces hay que hacer una solicitud de préstamo muchas veces de este material, o incluso implica a veces tener que viajar a estos museos, ¿no? Mucho de este material, especialmente del género Trichomicterus, ha sido descrito ya hace bastantes años, estamos hablando de más de 60, 70 años, entonces estos especímenes están depositados en colecciones en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por suerte, el Museo de Historia Natural, debido justamente a su labor, tiene conexiones muy buenas con muchos museos, colaboramos activamente en el documentar la biodiversidad y eso hace de que podamos tener muchas probabilidades de poder comparar este material, ¿no? Entonces esto, como le digo, debe ser más o menos unos 12 o 13 meses. Aún así, pensamos que nos falta todavía tener más ejemplares, porque tenemos básicamente 5 ejemplares, y usualmente, taxonómicamente, lo ideal es tener al menos unos 10 para una buena descripción, porque hay que medirlos todos, o sea, para tener un estándar y saber de que no es algo específico de una variación en un solo espécimen, ¿no? Para estar más seguros, ¿no? Sin embargo, para que una especie pueda ser considerada como nueva para la ciencia, debe llevarse a cabo algunos pasos dentro de los que se contempla la redacción de un artículo científico para luego someterla a una revista y resolver las observaciones hechas por los especialistas y revisores. Una vez que tengamos ya la certeza, se empieza a escribir un artículo, o sea, un borrador de artículo de descripción formal de la especie, ¿no? Entonces este proceso también toma un poco de tiempo porque hay que someterlo a una revista científica donde pueda pasar por revisiones de especialistas, ¿no?
para confirmar la validez del hallazgo, ¿no? Entonces ese proceso es un poco más lento, ¿no? Este sería un gran aporte a la catalogación de la biodiversidad biológica peruana, hecha desde los laboratorios y departamentos sanmarquinos. Actualmente dentro de peces continentales el Perú está dentro de los 5 países más diversos del planeta. Hasta el 2012 la publicación oficial de la lista de peces de Perú, hecha por miembros de este departamento de ictiología con el apoyo, la subvención del Ministerio del Ambiente, porque es labor del Ministerio del Ambiente documentar oficialmente esto. Hasta el 2012 teníamos 1.064 especies de peces. Ya al día de hoy, 2016, ya estamos por encima de las 1.070 especies de peces. Eso significa que oficialmente tenemos más especies de peces continentales que peces marinos, ¿no? En cuanto a diversidad, ¿no? Y la documentación de esto es una responsabilidad para un país megadiverso, es necesario hacer debido a que como parte del Convenio de Diversidad Biológica estamos el Perú obligado como responsabilidad a proteger y conocer las especies. La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, que es el documento oficial y del informe de la situación de Perú en cuanto a su diversidad biológica frente al mundo, ya documenta ahí, ¿no? Y menciona en letras resaltadas de que una de las amenazas más fuertes para el conocimiento de la diversidad biológica en Perú es justamente la cada vez ausencia de taxónomos, o sea, de especialistas que justamente estas especies, de que puedan describir estas especies, porque en realidad esa es una especie nueva, pero en realidad nuestro país tiene en muchos grupos biológicos, esto es bastante común, ¿no? De hecho, hace un par de semanas hubo el CERFOR, ¿no? Hicieron justo una presentación acerca de las especies nuevas de fauna y flora descritas el año pasado, ¿no? Y esto va definitivamente, especialmente para la fauna de peces en cuevas, tenemos muy escasa documentación, ¿no? Este sería probablemente el segundo registro en Perú de una especie de pez que vive en cuevas, ¿no? Además de ser un reflejo de la importancia que tienen las áreas naturales protegidas para la conservación, como es Cordillera Azul. Dentro de esta familia hay varias especies descritas en Brasil y en Colombia que también son de sitios similares, o son especies de cuevas, ¿no? Por lo general, las especies que son de cuevas, debido a la especialización, tienden a estar o a vivir específicamente en el lugar donde han sido encontradas. ¿Eso qué significa? Significa que muy probablemente va a transformarse esta especie de ser nueva en una especie endémica. Significa que solo estaría presente en el Perú y eso resaltaría aún más el valor de tener que conservar, porque justamente la conservación de los bosques de Cordillera Azul podría permitir que este espécimen o estas especies que habitan allí puedan seguir existiendo, ¿no? Eso le da un valor a nuestro país, además, en cuanto a los récords en biodiversidad que ya tiene. Cordillera Azul es el tercer parque nacional más grande del Perú. Cordillera Azul viene haciendo un trabajo muy importante en cuanto a conservación y documentación de bosques y su biodiversidad. Para ellos, cada vez que aparece un descubrimiento de este tipo, ellos lo resaltan mucho más porque trabajan muchísimo con las comunidades. Entonces es como que las comunidades locales que viven ahí adoptan, ¿no? Y se sienten identificados con estas especies, ¿no? Lo que está pasando ahora con este proceso del bagre es lo mismo que pasó hace varios años con esta carachama gigante. La carachama gigante de Cordillera Azul también fue un proceso muy similar, ¿no? Una foto y a partir de ahí empezamos a buscar especímenes, llegó este ejemplar que ya se conocía, la gente local los conoce, ¿no? Nosotros los científicos siempre llegamos tarde, ¿no? Por lo general ya la gente local ya los conoce, ya los consume, ¿no? Ya los ha visto antes, pero no tienen un nombre, entonces es como darle un DNI, ¿no? Esta especie se llama tal, ¿no? Hasta antes de eso
Si no conoces las amenazas son más fuertes porque su hábitat puede estar siendo destruido sin saber de que existe una especie que solo habita allí. Entonces, ya describiendo la especie, se pone como una bandera roja diciendo, este lugar donde vive es un sitio que merece protegerse, y eso para la gestión del Parque Nacional Cordillera Azul es importante porque van identificando estos sitios únicos dentro de su parque, ¿no? Sin duda, este es solo una muestra del intenso trabajo en el campo de la investigación que diariamente los sanmarquinos desarrollan. Claro ejemplo es la labor que despliega el Departamento de Ictiología. El Departamento de Ictiología forma parte del Museo de Historia Natural. El Museo de Historia Natural es probablemente la institución más antigua dentro de San Marcos en investigación. Acabamos de cumplir 98 años, dentro de 2 años van a ser los 100 años del Museo de Historia Natural. Y en este departamento, quien les habla, soy docente en la Facultad de Ciencias Biológicas y miembro permanente investigador de aquí del museo, y el jefe del departamento, que es el profesor Hernán Ortega, también profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas, y que venimos, junto con muchos miembros del departamento, aproximadamente cerca de unas 50 personas, ya muchos de ellos trabajando en otras instituciones, y que venimos trabajando ardorosamente por documentar la diversidad ictiológica de los peces continentales del Perú desde hace ya varios años, del año 72, que se inició en sí la colección del museo, ¿no?, con el profesor Ortega, ¿no? Y en los últimos años ya esto se ha incrementado bastante y representa la colección más grande del Perú, la más representativa, y que contiene además mucho material muy importante, ¿no?, porque hay especímenes únicos que están depositados en esta colección científica del Museo de Historia Natural.